Miedosos y miedosas, agárrense los calzones porque llegan los dinosaurios más brutales del cine, el asesino del Garfio que no deja que olvides lo que hiciste el último verano, un Bambi que se vuelve una máquina de matar, las carreras más locas del streaming. Todos ellos vienen con una banda de personajes que van a hacer que te cagues en las patas en esta watchlist con las mejores películas y series de terror que se estrenan este mes de julio. Comenzamos por la película que está arrasando en la taquilla, Jurassic World Rebirth. En esta séptima entrega de la saga, Scarlett Johansson y Mahershala Ali forman un equipo para ir a la isla de los dinosaurios más letales y peligrosos a buscar una posible cura a una enfermedad que puede salvar a la humanidad. Seguimos con lo sobrenatural con el film The Twin. El capítulo de Los Simpson del gemelo malvado de Bart llega al terror cuando, tras la trágica pérdida de su hijo, un hombre comienza a experimentar visiones aterradoras de una figura sombría que es igual a él. Uno de los asesinos slasher más esperado por los fanáticos del cine de terror está de vuelta en Sé lo que hicieron el verano pasado. Un grupo de adolescentes oculta su participación en un accidente mortal, pero un año después, el sangriento y brutal asesino del Garfio vuelve para cobrarse venganza y los jóvenes deberán pedir ayuda a los sobrevivientes de la primera película para no morir. Prepárate para ir a esconderte debajo de tu cama con la película indonesia The Book of Sijin Enilin. Cansada de los maltratos y las humillaciones de su madrastra, una joven realiza un ritual prohibido para tomarse venganza, y una fuerza sobrenatural se sale de control y ahora también su vida corre peligro. El terror infantil está presente este mes con Bambi The Reckoning. La cuarta película del retorcido universo infantil de Winnie the Pooh Sangre y Miel nos cuenta que un sangriento Bambi mutante buscará asesinar a todo humano que pise su bosque en venganza por la muerte de su madre a manos de un grupo de cazadores. Unos adorables viejitos se van a volver siniestros y oscuros en The Home. Un joven va a cumplir su condena a servicio social a un hogar de ancianos, pero pronto se da cuenta de que algo muy oscuro ocurre en el lugar y tendrá que luchar por su vida para poder escapar de esa residencia. Drácula nos va a mostrar su lado más elegante y sangriento con dos películas que se estrenan este mes. Por un lado, Drácula, la impactante y elegante adaptación francesa de la historia clásica de Bram Stoker, y por otro, el film Los hijos de Abraham, una historia de Drácula, que se centra en los hijos del Dr. Van Helsing y en cómo sus vidas se vuelven sangrientas cuando el vampiro retorna de la muerte para vengarse y los jóvenes se dan cuenta que las leyendas que contaba su padre son 100% realidad. Gran Hermano se va a poner muy sangriento en la película Skill House. Un grupo de influencers son encerrados en una casa y obligados a participar de desafíos letales que se resuelven por las redes sociales. Las criaturas también tienen su lugar en julio. La historia del monstruo de la Laguna Negra tiene su versión asiática con la película indonesia Monster Island. Y nuestro querido Superman Brandon Routh se va a enfrentar a una extraña cosa asquerosa parecida a una enredadera que quiere devastar el mundo en el film Hick. Si te gustan las películas de casas embrujadas, no te puedes perder House on Eden, en donde un grupo de cazadores de fantasmas van a una casa abandonada para realizar grabaciones
y pronto son atacados por una fuerza oscura descomunal que los va a querer matar uno a uno. Si te gusta el suspenso, no te pierdas Star People, en donde una fotógrafa se encuentra ante la posibilidad de resolver un misterio de ovnis que la atormenta desde niña. El amor con tu pareja puede volverse terroríficamente pegajoso en la película Together. Un matrimonio que se muda a un pueblo alejado comienza a experimentar cambios en su cuerpo que hacen que se queden aterradoramente pegados en cuanto entran en contacto. Estudiar se puede volver una lucha por sobrevivir en el film Take Me to Hell, cuando unos estudiantes alquilan unas habitaciones en una pensión cerca de la universidad solo para darse cuenta que el precio de la estadía no era dinero. La dueña quiere que paguen con sus vidas. Una familia asiática se va a enfrentar a una fuerza demoníaca, oscura y letal cuando una hechicera quiera llevarse al hombre de la casa en la película Sihir Pelakor. Nos vamos a las plataformas porque Prime Video estrena la segunda temporada de Twisted Metal. En esta oportunidad, los personajes de Yondu, Quiet y el payaso re loco Sweet Tooth deberán competir y ganar el mortal derby de destrucción que organiza el siniestro personaje de Calypso, que promete cumplir el mayor deseo que tenga el vencedor. Prepare for battle in 10, 9. Nos pasamos a Netflix, que tiene varias historias de terror que llegan en julio. Charlize Theron y Uma Thurman se van a enfrentar en una batalla a muerte en La Vieja Guardia 2, cuando los guerreros inmortales se enfrenten a un nuevo y poderoso enemigo que amenaza su misión de proteger a la humanidad. Los zombies y las artes marciales se combinan cuando un luchador de Muay Thai se agarre a golpes con un grupo de infectados para salvar a su novia en la película tailandesa Siam. El terror de ciencia ficción también llega a Netflix con el film Brick, cuando los habitantes de un edificio se ven encerrados en sus departamentos por un extraño muro negro que tapa las puertas y ventanas. Deben unir fuerzas y encontrar la forma de escapar antes que la locura los haga matarse entre ellos. Get down! El Rey del Sueño vuelve en la segunda temporada de Sandman. Retomamos la historia de Morfeo, quien debe lidiar con las consecuencias de sus acciones pasadas mientras intenta reconstruir su reino, enmendar errores y enfrentar a sus letales enemigos. El misterio y el terror te van a mantener tensionado en la serie Untamed. Un agente que investiga un brutal asesinato en un parque nacional descubre secretos oscuros y peligrosos dentro del parque que pondrán en peligro su propia vida. Nos pasamos a MGM, que este mes estrena El Instituto, una adaptación de la obra de Stephen King en el que un grupo de jóvenes con poderes sobrenaturales son secuestrados por el gobierno y sometidos a tortuosos experimentos que los dejan al borde de la muerte. En Discovery llega el programa que todos esperamos año a año. Estamos hablando de la Semana del Tiburón, que nos trae las historias de nuevos aventureros y científicos que descubren los secretos menos conocidos de los tiburones más letales. Nos damos una vuelta por el cine independiente. La grosa de Linda Hamilton se va a enfrentar a un grupo de sangrientos alienígenas que almacenan a los humanos como comida en la película Osiris. El terror te va a explotar los pulmones de tanto reírte en la movie It Too. Esta comedia negra nos cuenta que un director de teatro desciende a la locura y decide matar a los actores de su obra de Julio César por no saber nada de la historia del personaje. En Great White Waters, la codicia va a teñirse de sangre cuando millones de dólares en cocaína de un cártel desaparecen frente a las costas de Florida. Ahora la búsqueda se vuelve salvaje y los feroces tiburones acechan a cualquiera que se atreva a reclamar el preciado botín.
La tensión no te va a dejar moverte de tu silla en la película Push. Una mujer embarazada de 8 meses se instala en una casa para venderla, pero ahora deberá escapar para sobrevivir cuando un asesino serial se meta en la propiedad para hacerla su próxima víctima. Una fiesta se vuelve aterradora en Don't Log Off. Cuando la cumpleañera desaparece repentinamente durante su Zoom sorpresa, y ahora sus amigos deberán descubrir cómo y por qué desapareció antes de que ellos sean los siguientes en la lista. Acordate de dejarme tu like, compartir el video con tu familia y amigos y sobre todo, suscríbete si querés estar informado de todo lo que pasa en el cine de terror.